venido. Y yo le dije, no, cuando me tocaba hacer las tesis que decían, vamos a alquilar. Y yo decía, no, por favor, no. Y era la primera que decía que no. Pero Dios es bueno y ha sido su voluntad, amén. Y de eso vamos a hablar esta noche. Acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es fácil decirlo, pero es difícil aceptarlo cuando no tenemos esa relación continua con Dios. Cuando nosotros pensamos que es la voluntad de Dios, pero la reprochamos. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar por la voluntad. Vamos a explicar qué es la voluntad. La voluntad no es más que hacer o decir o actuar por nuestra propia conducta. La voluntad es la actitud de decidir y ordenar nuestra propia conducta. Es decir, es hacer lo que nosotros queramos. Esa es la voluntad del hombre. Pero la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios es muy importante entenderla. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos ha creado con un propósito y Él anhela que nosotros los cumplamos. Entonces, es una diferencia grande porque la voluntad del hombre no es más que los deleites de la carne, los deleites del mundo. Pero la voluntad de Dios es celestial. Amén. Amén. En primera de Timoteo 2:4, cuando lo tengan. Yo solo voy a leer, lo tengo acá. Todo lo escribí porque parece que no es fácil. 2:4, Primera de Timoteo 2:4. Amén. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto se logra, mis hermanos, en un solo paso. ¿Cómo? Aceptándolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Nosotros, el Señor nos llama a todos de manera diferente. En mi caso, mi esposo, cuando sale del liceo, ya éramos novios. Él se viene a estudiar para acá, para Maturín, y me dice, cuando tú salgas te vienes a estudiar. Y yo le decía, estudiar a Maturín, yo no conozco a nadie allá, no tengo familia allá, y los gastos y todo eso. Yo salgo del liceo, presento las pruebas, me sale allá mismo en Caripito. La primera opción, ingeniería y mantenimiento, y la otra era educación especial. Esa carrera que espero que Dios me permita estudiarla. Mis hermanos, mi esposo que en Maturín me decía, oye, conocí a un hermano. Y yo le decía, ¿tienes otro hermano en Maturín? Pero es que si yo los conozco a todos ustedes y que yo sepa, tu papá y tu mamá lo han tenido más. Y me decía, no, es un hermano en Cristo. Lo estoy escandilando, ¿verdad? Pero es un hermano en Cristo. Yo le decía, un hermano en Cristo. ¿Cómo es eso, Mar? Oye, ¿sabes que allá en Maturín empecé a ir a la iglesia con un hermanito, se llama Melvin? Ven a Maturín y vamos a la iglesia. Yo le decía, ¿tú estás loco? ¿Tú estás loco? ¿Cómo voy yo por una iglesia? Ok. Seguimos así. Nosotros en Caripito, cuando él iba, nosotros vivíamos ya en la casa de mi hermano mayor. Y él se sentaba todas las noches con la Biblia. Me decía, ven, vamos a leerla. Y yo le decía, yo no puedo leer eso porque yo no lo entiendo. Y yo no sé qué es lo que tú estás haciendo allí. Me decía, pero no importa. Me decía, sabes que estoy orando por ti, ¿verdad? Y yo le decía, amén. Está bien. Él me dice, un día, vamos a Maturín. Y yo le decía, tenemos que pedirle permiso a mi mamá. Vamos a pedirle permiso
Y yo, mal, pero es que si mami dice que no, entonces... Hablamos con mi mamá y ella accedió. Estando aquí en Maturín, me acuerdo que fue el último servicio en el galpón. Vino el pastor Juan Pablo, Pablo Escalón. Yo voy, allí me presentó Mara a las hermanas y yo toda dulce. Y yo, ay Señor. Y yo le decía, no te muevas de mi lado, a mí no me vayas a dejar sola aquí. Estando allí, el pastor hablaba y predicaba. Cuando llega el momento y dice, hay alguien aquí que quiere aceptar, yo no sé qué pasó en mí. Omar estaba parado y cuando yo le decía, yo no sé qué tengo, pero es que siento unas ganas como, no sé, como de caminar para allá, de correr. Yo le decía, yo no sé qué tengo, Marta, me siento el cuerpo así, yo siento esto. Y me dice, el Señor te está llamando. Tanta gente que hay me va a llamar a mí. Gloria sea al Señor. Anda. Y yo, no, yo no voy a pasar por allá. Me quedé allí. Sigue el pastor. Le dije, no aguanto, yo tengo que pasar porque yo siento que el corazón o se me explota o no sé qué va a pasar. Pasé. Recibo al Señor. Cuando veníamos de regreso me dice, estás viendo que no es lo que tú quieras, sino lo que Dios tiene preparado para ti, para nosotros. Yo le decía, amén. Amén aún sin entender tantas cosas. Amén. Pasó el tiempo. Y Él es bueno para leer y retener y explicar. Y yo, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y esto. Y me dice, Dios a todos nos ama por igual. Yo, mal, pero eso ahí sí está fuerte, ¿oíste? Y me fui explicando poco a poco a mis hermanos. Y allí yo pude entender que no es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiera. Y que es Él quien hace. Y cuando lo hace, solo Él decide cuándo y cómo hacerlo. Otra de las cosas es cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se come esto? Hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a lo que Él desea para nosotros, y esto se obtiene teniendo una relación cercana con Dios, buscando su dirección en todo momento, teniendo la mente y el corazón plenamente concentrada en Dios. Hermanos, acá nosotros podemos ver que hacer la voluntad de Dios tenemos que tener una comunión íntimamente de lo más profundo con el Señor, porque nosotros podemos decir, estoy en comunión con Dios, pero mis actos dicen lo contrario, mis hechos dicen lo contrario. Nosotros muchas veces decimos, yo estoy haciendo la obra del Señor, pero ¿cómo lo estás haciendo, hermano? ¿Tu corazón cómo lo está dando o cómo lo está recibiendo? Muchas veces nosotros, no, pero es que yo oro al Señor en la mañana, en la madrugada, en la noche, en todo momento estoy orando sin cesar. Sí, hermano, está bien. Pero ¿es tu fruto? ¿O qué acción tienes cuando un hermano se te acerca? ¿O qué acción tienes o tomas cuando ves algo? ¿Es del espíritu o es del hombre? Entonces tenemos nosotros que estar, la mente y el corazón tienen que estar juntos los dos trabajando, porque el corazón de la abundancia habla la boca. Y entonces nosotros tenemos que tener muy pendiente con eso. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá el Señor nos habla y nos dice que hacer su voluntad es tener un cambio total. Tenemos que ser transformados y vivir una vida que refleje su amor y su carácter.
siempre, en todo momento, porque allí es donde está la voluntad de Dios. Es allí donde se ve y se refleja su amor. Es allí donde un hermano, aún siendo inconverso, ve las acciones, ve las actitudes de un cristiano y dice, Dios es real. ¿Por qué? Porque a este hermano lo conocí en el mundo y no era así. Ahora tiene a Cristo y es diferente. Antes en el mundo quizás yo le decía tal cosa y reaccionaba mal. Pero ahora, en vez de reaccionar mal, ora y calla. Y solamente el Señor conoce nuestro corazón. Hermano, vivir y reflejar el amor de nuestro Señor debe ser nuestro objetivo siempre. Siempre preguntarnos, ¿el Señor haría esto? ¿O qué pensará el Señor si hago esto? ¿O si voy por allá? ¿O si voy por acá? Siempre preguntarnos, ¿qué pensará el Señor? Nosotros, bueno, yo, no sé ustedes. Yo decía, mi mamá me decía, vas para el liceo, sabes que conozco a mucha gente, sabes que tu abuela conoce a mucha gente, y para donde te vaya yo lo voy a saber. Y yo, ay, Señor. Yo decía, mami, pero ¿por qué tú me dices eso si tú sabes que yo no? Simplemente te lo estoy diciendo. Ok, está bien. Y allí ya era una advertencia que ella me daba. Para donde te vaya yo lo voy a saber. Ah, está bien. Pero yo no me voy para ningún lado. De la casa al trabajo de ella y del trabajo de ella a la casa, al liceo. Y entonces es allí, mi hermano, donde nosotros, el Padre nos dice, ¿sabes? Tal cosa, si haces esto, está mal, yo te estoy viendo, yo lo voy a saber, tarde o temprano yo lo voy a saber. Y sí, el Señor perdona nuestros pecados, pero las consecuencias hay que vivirlas, hay que sufrirlas, hay que aprender, porque el Señor no nos enseña, Él es amor, sí, Él es amor, pero el Padre disciplina. Entonces hay que tener muy pendiente con esto, hermanos, porque nosotros muchas veces decimos, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no la estamos haciendo. O yo acepto la voluntad de Dios y esa aceptación no la estás haciendo, no la estamos haciendo. Hermano, ¿por qué les digo esto? Porque el Señor me trajo esta palabra. Mucho antes que el pastor me dijera, yo le decía al Señor, Señor, ¿pero qué tú quieres conmigo? Y el Señor me llevaba muchos momentos. Yo decía, Señor. El Señor me decía, te he dicho que me des acciones de gracia y no lo has hecho. Sí, Señor, tienes razón. He estado contigo, te he visto, sé el deseo que tienes en tu corazón, pero hasta que no hagas esto, no va a venir, no te voy a dar nada. Y es fuerte cuando nosotros sabemos que por nosotros, por nuestra voluntad, tenemos retenidas las bendiciones de Dios. Y es fuerte, hermano, es fuerte. La voluntad de Dios, nosotros decimos, Señor, yo acepto tu voluntad, de la boca para afuera, pero el corazón la está rechazando. Y entonces allí tenemos que estar muy, muy, muy pendientes. Hace varios años pasé por un proceso muy doloroso, muy doloroso. Mi esposo siempre ha estado conmigo desde el vientre de mi madre. Me crió, me formó y bueno. Mi esposo ha sido testigo de, mira, mujer, mi mamá siempre me decía, pendiente de Yoli, pendiente de Yoli, pendiente de Yoli. Mami, pero ¿tú te crees que yo soy de vidrio, que yo no me puedo parar, que yo no puedo? Me decía, hija, a diferencia de tus hermanos, tú eres la más débil, por decirlo así, en esas partes. Y cuando el Señor me pasó por ese proceso, hermano, fue la pérdida de mi abuela. Fue un proceso para mí demasiado doloroso. Me costó meses, años,
para yo poder aceptar la voluntad de Dios. Yo le decía, en ese momento que ella parte, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber el por qué, Señor, ¿por qué? Luego le decía, bueno, Señor, es tu voluntad, pero mi corazón no lo aceptaba. Mi corazón seguía que el por qué si es Dios, no la levantó. Mi abuela estaba en coma, quedó en coma. Luego, primero fue amputada de las 2 piernas. Luego, estábamos en la casa, mi esposo, mi mamá, mi abuela y yo. Y mi mamá me llama y cuando voy, mi abuela estaba convulsionando. La sacamos ella y yo, mi esposo, en la silla de ruedas convulsionando, mi esposo rodándole, mi mamá y yo tratando de auxiliarla para buscar un carro. Y esos fueron momentos, hermanos, que ahorita lo estoy contando, pero mi pastora Fabiana sabe que fue muy duro. Y en ese momento, yo todo lo que decía era, Señor, tú eres grande, sánala, Señor, levántala, Señor. Cae mi abuela en coma. Y aún así, en coma la teníamos en casa, conectada a una bombona de oxígeno. Hermano, y yo llegaba del liceo y lo primero que hacía era soltar el bolso sin comer, sin bañarme, sin quitarme nada de uniforme. Y iba donde ella estaba. Y la tocaba y le hablaba con la esperanza de que ella moviera sus manos, abriera sus ojos, respirara algo. Y así tuvo varias semanas así. Cuando llega el momento de partir, hermano, yo no comía. Mira, yo me desvanecía, yo no dormía. Yo lo único que hacía era llorar. Yo me acostaba y pensaba que dormía, pero no dormía porque mi mente estaba allí en ese momento. Y mi mamá tuvo en un punto que me dijo, voy a tener que llevarte al hospital si tú no te controlas. Hija, tranquila, tu abuela está bien. Y yo le decía, mami, pero ¿por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué se permitió que pasara tantas cosas? Primero le da un ACV, luego le repite, luego le imputan las 2 piernas, luego convulsiona. Oye, mami, ¿por qué Dios hace eso? Yo le hablaba así a mi mamá. Y mi mamá me decía, tranquila, quédate tranquila, que Dios es grande, Dios es bueno. Hermano, yo decía, yo acepto la voluntad de Dios, pero no la estaba aceptando. Mi corazón estaba totalmente cerrado a eso. Y es por eso que yo le digo que aceptar la voluntad de Dios es fácil decirlo, sí, pero vivirlo es muy diferente. Es muy diferente. Por eso es que tenemos que tener comunión con el Señor íntimamente, estar con Él. Yo le decía, Señor, porque esta palabra me confrontaba a mí tanto. El Señor decía, pero si, mira, sabes tantas cosas y aún sabiéndolas no las hace. Yo, wow, Señor. Y leyendo yo decía, Señor, de verdad que tú eres tremendo. Tú eres tremendo porque así nosotros no, mira, el Señor busca la forma de cómo hacernos entender qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Y, hermano, aceptar la voluntad. Si estamos en un momento de esto y nos duele aceptar la voluntad de Dios, solo pidámosle al Señor. Él nos escucha y Él siempre está con nosotros. Señor, dame fuerza. Señor, ayúdame. Porque el Señor siempre está y estará allí. En Hebreos 13, 20, 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá el Señor
Él nos perfecciona para Él mismo. Él hace con nosotros lo que Él quiere. Y nosotros no somos quien para decirle, no hagas esto en mí porque me duele, porque no puedo. El Señor dice, yo lo voy a hacer para yo mismo glorificarme. Y nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a escucharlo, a entenderlo, siempre. Aunque nos duela aceptar la voluntad de Dios, sabemos que Él se va a glorificar allí. El Señor cada día nos enseña cosas nuevas. El Señor cada día nos hace fuerte. Nosotros pasamos a veces días en que, Señor, no tengo comida, Señor, no tengo zapatos, Señor, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo un empleo. Señor, ¿de dónde, Señor? Señor, sí. Tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. La fe sin obra es muerta. Pero aún así nosotros nos desesperamos por no confiar en la voluntad de Dios. Porque si el Señor, hermano, nos está procesando por allí, es porque hay algo, hermano. Porque no puede ser posible que todos los días va a ser lo mismo. Todos los días te vas a tropezar con la misma piedra y no te vas a apartar o no la vas a quitar. Todos los días. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué? ¿Qué puerta hay abierta por allí? ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? Señor, yo no me acuerdo de nada, hazme tú, tráeme, Señor, y dime el por qué. En la Biblia, hermanos, encontramos muchos versículos que hablan acerca de la voluntad de Dios. Nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos buscar su presencia y dirección a través de la oración, leyendo la Biblia y vivir confiando en su plan para nuestras vidas. No es más, como le digo, que orar y aceptar, orar, aceptar, entender, para que el Señor pueda hacer en nosotros lo que Él quiere. Hermano, en la Biblia encontramos en 1 de Pedro 2:15 y 16. Déjenme buscarla acá. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Yo leía esto con mi esposo y repetimos ese pedacito, como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Como siervos de Dios. A veces, hermano, llega alguien, hermano, ¿será que en tu casa tú no tienes una cucharadita de azúcar que me regales? Sí tengo. Caramba, pero esta hermana sí es bien apretada, le caen todos los bonos, incapaz de comprar medio kilo de azúcar. Hermano, si ese es mi hermano, imagínese. Y entonces es tremendo, hermano. Por eso es que yo le digo, esta palabra, la pastora Fabiana me dice el domingo, ¿sabes más o menos? Yo le digo, sí, pastora, la voluntad de Dios. Ella me dice, ese tema es demasiado fuerte y hay demasiada tela que cortar. Y yo le digo, sí, pero yo no la voy a cortar toda para que otro corte otro poquito. Para que otro corte también. ¿Por dónde voy? En 1 de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, este versículo está bien, porque uno lo lee pero no lo hace. Uno lo entiende pero no lo hace. 5:18. 1 de Tesalonicenses 5:18. No.
Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. En Hebreos, estos son algunos, hermanos. Algunos. En Hebreos 10, gracias. En Hebreos 10, 36, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que es necesaria. Es necesaria. En Salmos 143:10 ya se las... ¿La tiene, hermano Daniel? Sí. Amén, amén. 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El Señor, mira, es que en la Biblia hay tantas cosas que nosotros por cabezadura no lo hacemos. El Señor nos dice cómo clamar a Él para hacer su voluntad. Él nos va a enseñar, hermano. Él nos va a enseñar. En Primera de Juan 5:14, Primera de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, hermano, no a la nuestra. Porque no, mira, nosotros, Señor, yo necesito un carro. Y el Señor dice, me estás pidiendo un carro y en tu casa no tienes una nevera, tú sí eres bien tremenda. Me estás pidiendo un teléfono y no tienes en tu casa comida. No tienes. Es tremendo. Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Hermano, el Señor, mira, es que no sabría ni cómo explicarlo. Pero ya hace casi 1 año, 2 años, pasé por otro proceso fuerte. Fue cuando tuve la pérdida del bebé. Nosotros estábamos teníamos, hermano, como 1 año y medio buscando y nada. Un día le digo a mi esposo, vamos al centro. Yo le digo, no, yo necesito hacerme una prueba de embarazo antes de ir al centro. Y me dice, pero vamos a pasar por el CDI. Le digo, Lucy, pregúntale a una de las cubanas del CDI si están haciendo. Lucy averiguó y me dice, Yoli, sí, tienes que llevar los orines. Yo fui, llevé los orines y nos fuimos para el centro. Estando en el centro, llegando al centro, le digo, ay, Omar, me duele por aquí. ¿Mucho? Yo le digo, no, porque realmente no era mucho. Seguimos caminando, yo revisando de chino en chino, donde estaba 2 bolívares menos. Y el dolor, hermano, iba más fuerte. Y ya él me veía que iba, Yoli, ¿te duele? Y yo le dije, sí me duele un poquito más. Me dice, ¿qué será? Y yo le digo, debe ser que como tengo ganas de orinar y no he orinado, debe ser por eso. Seguimos caminando y caminando hasta un punto que yo le dije, no aguanto, vámonos para la casa, paga un carro y vámonos para la casa. Me dice, ¿te sientes muy mal? Vamos para el hospital. Yo no quiero ir para el hospital, yo quiero ir para la casa, paga un carro, vámonos. Hermano, yo venía en ese carro, yo sudaba frío, yo respiraba y yo decía, ay, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué dolor es este? Ay, yo quiero llegar a la casa por ir y que se me quite. Llego a la casa, me acuesto y le digo, Mar, quítame el pantalón, quítamelo, porque me dolía tanto que yo no podía, yo no quería ni moverme. Yo le digo, quítame el pantalón, quítame.
Cuando él me lo está quitando, me dice, ¿cuándo te tiene que venir el periodo? Yo le dije, me vas a hablar de eso ahorita. Quítamelo, quítamelo. Me dice, yo te pregunto porque tienes sangre. Y yo le digo, pero ¿cómo voy a tener yo sangre? Hermano, ahí sí empecé yo a asustarme. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Omar, ve y llama a Lucy, por favor, dile que venga, venga. Lucy fue, yo le, ¿qué pasó? Lucy, yo no sé, Lucy, eso es un dolor horrible. Lucy, me duele. Yo le hiciste la prueba. Lucy, yo dejé eso en el CDI, yo no sé. Ella llama para el CDI a una cubana amiga. Y la cubana le dice, ya eso cerró. La parte donde hacían los exámenes cerró. Y Lucy le decía, pero es que yo necesito, amiga, yo necesito saber ese resultado ahorita porque es una emergencia. Y la cubana le dice, déjame ver qué puedo hacer. Yo no sé cómo pudo, pero ella le dice, aquí está el resultado. Ajá, ¿cuál es? Solamente dime el resultado. Y ella le dice, salió positivo. Lucy me dice, Yoli, ya que nos vamos para el hospital porque salió positivo. Yo le digo, Omar, tengo miedo. Me acuerdo que el hermano Héctor nos llevó en la camioneta del hermano Pedro y yo iba en esa camioneta. Y yo iba, ¿qué es esto? Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Ya no me dolía, pero yo aún tenía miedo. Bueno, llego al hospital. Me dicen, ¿y tú qué tienes? Ay, Señor. Tragué en seco para no responder mal, de verdad. Porque yo digo, o sea, ¿qué hace una persona en el hospital? Si está en el hospital es porque algo tiene. Y siempre he dicho que si no sabes tratar con una persona, oye, mira, dedícate a otra cosa. Porque es tremendo. Yo le digo, no, me pasó esto y esto y esto. ¿Qué tienes la prueba de embarazo? Yo le digo, sí, aquí está. Ven, móntate aquí. Ven. Y yo, Señor, yo todo lo que decía era Señor. Me están revisando y me dice, aquí no hay nada. Ay, Señor. Yo le decía, pero ¿cómo no va a haber nada si aquí está el resultado? Mira, vas ahorita, ve lo que vas a hacer. Vas a bajar y te vas a hacer una prueba cuantitativa y es ya. Ay, ya. ¿Y dónde están los reales? Hermano, le digo que es fuerte, hermano, es fuerte. Estaba la pastora Fabiana, pastor O'Brien, Lucy, Omar. Y yo me quedaba viendo a la pastora Fabiana y ella me quedaba viendo y me decía, tranquila. Yo decía, ¿cómo me va a decir que me quede tranquila en esta situación? El Señor se glorificó, me hice la prueba. Ay, ¿qué sale? No, tiene que venir en una hora. En una hora. Esa fue la hora más lenta que yo pude ver en mi vida. Cuando traen el resultado de tanto a tanto y no sé de cuánto tanto y tanto, tiene tantas semanas. Voy y llevo ese examen, hermano. Me dice, mira, ve, aquí no tienes nada. Y si lo tenías, ya no está. Imagínense ustedes ese momento, ese choque, ese impacto que eso causó en mí. Tanto tiempo buscándolo, tanto tiempo deseándolo, para que así de simple me dijeran, no está. Ven mañana que hay que hacerte curetaje. Está bien. Me dicen, me dicen ese día, te vamos a mandar un tratamiento de sangrado, por si es un aborto, no sé qué, que vas a tomarte esto por tantos días. Ok, me vengo a la casa, tomando las pastillas, seguía manchando. Yo le dije, Omar, yo no aguanto más, yo necesito saber si está o no está, porque ya yo no puedo, ya yo no aguanto más. La pastora Fabiana me dice, yo le sabe la doctora sí, Fabi, pregúntale en cuánto, por favor, en cuánto. Me acuerdo que ese día justo le habían pagado a mi esposo un susú. Pregúntale que yo necesito saber. Tanto, no, mañana yo voy. Y fuimos. Llegamos allá, la doctora me dice, ¿quién te atendió? Y yo le digo, ¿por qué, doctora?
¿qué te mandaron? Y yo, esto. ¿Nada más? Y yo le digo, sí. ¿No te sabes el nombre de la persona que te atendió? Cuando me dice así, yo digo, algo está pasando. Porque que una doctora te pregunte que no sabes quién te trató, oye. Yo le digo, no. Y el récipe donde estaba el sello de la doctora se me había quedado. Me dice, ven, vamos a revisarte. Me dice, yo no entiendo por qué te mandaron a tomar pastillas cuando aquí claramente se ve que el feto estaba fuera de, doctora Joana, ¿cómo se llama? Cuando se está fuera. Ajá. Yo en esa camilla, yo estaba Shakira, yo no quería hablar, yo no quería, estaba mi hermana, me decía, tranquila, tranquila. La doctora me dice, mira, mi linda, ve, vas a comprar esto, esto y esto, y vas mañana al hospital, a las 7 estás allá, que yo llego al hospital a esa hora para que te ingresen y te hagan eso temprano. Yo no dije nada. Mi hermana, ok, está bien, doctora. Salimos de allí y mi hermana me dice, vamos a pagar un carro para irnos para la casa. Yo le digo, no, vamos a pasar al centro y vamos a comprar lo que la doctora nos dijo y luego nos vamos a la casa. ¿Segura? Sí. Así lo hicimos. Llegamos a la casa, yo aguantando, hermano. A mí yo no boté una lágrima. Yo llego a la casa, le digo, yo me voy a bañar. Me acuerdo que me meto a bañar y en el baño está un espejo. Yo me puse a llorar frente a ese espejo y todo lo que decía era, Señor, yo no sé por qué, pero tú sí lo sabes. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y si no es ahorita, Señor, si no es ahorita, yo sé que tú me lo vas a dar. Hermano, pero eso era lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Lloré en ese baño, lloré. De allí yo salí tranquila. Me acosté tranquila. El otro día me presenté en el hospital. Y en el hospital uno escucha y ve tantas cosas. Estaban unas mujeres que le iban a hacer lo mismo. Entonces unas decían, no, que entonces hay que pasarla, que van a poner yo no sé qué, que yo no sé qué más. Y yo, gringa, hermano, porque primera vez que yo pisaba un hospital. Primera vez. No, que entonces ahorita vienen a agarrarte la vía y te van a pasar para allá. Y entonces ya te van a poner yo no sé qué, para que aguante yo no sé qué más. Y entonces yo decía, Dios mío, Padre, Señor, mire, Señor, hazme aquí sorda. Yo no quiero escuchar nada de esto. Sé tú hablándome aquí nada más, Señor. Hermano, pasa, lo único que escuché fue yo no sé de quién era ese teléfono, yo no sé de dónde salió esa música, cuando dice que no hay cautividad. Yo decía, sí, Señor, yo sé, no hay cautividad, no hay dolor, tú estás aquí conmigo, yo estoy tranquila. Decía yo misma, pero tenía al lado unas guacharacas que estaban diciendo lo contrario. Entonces imagínense, yo gringa, ahí, desde las 6:30 de la mañana que estaba en el hospital, a las 3 de la tarde, hermano, me meten al quirófano y porque me dicen, no, ya es tarde, la anestesióloga ya se va y tú quedas para mañana. ¿Cómo yo voy a quedar aquí para la mañana? Mi esposo me dice, tú te alteras de nada. Yo le digo, no, yo no me puedo quedar para mañana. Mire, me hace el favor y me busca la doctora Montserrat, que ella dio la orden a aquel que está allá que me pasaran a las 7 de la mañana y mira la hora que es y todavía no me va a pasar. Ah, no, la doctora Montserrat. Ah, no, sí. Ah, no, quédate tranquila que ya va. Ah, me pasan, hermano. Me pasan, me hicieron mi cuestión, me vine para la casa. Omar me preguntaba, ¿te sientes bien? Sí, yo estoy bien. Yo le ¿estás segura que te sientes bien? Dime, háblame. Y le digo, no, tranquilo, mi amor, yo estoy bien. Cómprame un jugo, anda. Aprovechándome el bolsillo. No, mentira. Y allí pasé mi proceso, hermano, porque ya venía de vivir lo que era no aceptar la voluntad de Dios. Y yo decía, yo no quiero sufrir más así. Yo no quiero. Señor, si tú permitiste esto es por algo, Señor. Dame la fuerza porque tú sabes que no es fácil. Dame la fuerza. Hermano, y de verdad que así fue más ligero. Fue más
calmado para mí. Los deseos siguieron y siguen buscando y buscando, pero no es en nuestro tiempo. Y el Señor nos lo va a dar en su tiempo. Y no sabemos cuánto, solo Él sabe. Está cerquita, amén. Hermano, entonces nosotros muchas veces decimos eso así, de fácil. No es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, yo me voy mañana para el centro. Es la voluntad de Dios, pero tú como que no estás orando para eso. No, si así no tenga pasaje, yo me voy en una cola. Tú te vas en una cola. Vas al centro y te pasa un chasco y dices, yo no tenía que venir al centro. Entonces estás viendo lo que es la voluntad de Dios. Estás viendo. Entonces, es fuerte, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En Santiago, en primera de Santiago 10, Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Isaías 58, 13 y 14 dice, si trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni usando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58, 13 y 14. Estos anuncios me tienen un poco. En la Biblia, hermano, podemos ver el ejemplo de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás y sabemos lo que le pasó por desobedecer. Jonás, el Señor lo envía a un propósito. Y él se negó y se molestó y él dijo que para allá no iba. Para allá no iba porque él conocía, él sabía que si ellos oraban al Señor, el Señor los iba a perdonar por su misericordia. Y él decía, Señor, ¿para qué me vas a mandar para allá si tú sabes lo que vas a hacer? Entonces, a Jonás por desobediente, no quiso hacer la voluntad de Dios. Y aún así Dios lo permitió pasar por un momento fuerte para que él reflexionara. Para que él reflexionara y viera que no es su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que él fuera allá a aquella ciudad y llevara la palabra. Esa era la voluntad de Dios. Pero entonces Jonás se molestó. Te vas a molestar y aparte que te vas a molestar no vas a ir para ningún lado. Bueno, yo voy a hacer esto y esto para ver si tú vas a reflexionar. Yo no me quiero imaginar, hermano, qué pasaría si Jonás no reflexionaba. ¿Qué iba a pasar o qué pasaría con? Ay, no, yo no me quiero imaginar eso, de verdad. De verdad que no. También podemos ver el ejemplo de David. Cuando David se enfrenta contra Goliat, David, un simple pastorcito de ovejas, lo tenían como que, tú eres el que vas a derrotar al gigante. Pero David sabía en quién confiaba y quién estaba con él. Y he allí el aprendizaje, ¿no? Que David decía, pero es que yo no soy yo, es él a través de mí. Y así obtuvo David la derrota de Goliat. Así, hermano. En Primera de Tesalonicenses
3 y 5, del 3 al 5, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros, parece que el Señor es ejemplo en todo y tenemos que hacer su imagen y su semejanza y tenemos que hacer reflejo de su amor. Hermano, acá con esta palabra yo tenía días, yo decía: Señor, yo nunca más he pasado a darte una acción de gracia, pero es que tú sabes que yo te la doy, Señor. Y el Señor me decía: sí, pero es que yo quiero que tú te pares allá y des acción de gracia. Y yo: Señor. Y entonces es allí entonces donde yo no estaba haciendo la voluntad de Dios, yo estaba haciendo era la mía, porque yo decía: Señor, ya tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón. Sí, yo lo conozco, pero yo quiero que tú hables. Y entonces con esta palabra yo decía: Señor, gracias, porque tu misericordia de verdad que, mira, sin tu misericordia yo no sé qué pasaría, no sé, ni me lo quiero imaginar. Solo te doy gracias, gracias por todo. Hermano, y aquí con esta palabra de la voluntad de Dios, le he contado 2 testimonios, pero falta uno. Le conté uno donde no aceptaba la voluntad de Dios. Le conté uno donde, aún siendo fuerte la voluntad de Dios, la acepté. Y este no es más que un testimonio aceptando la voluntad de Dios, a pesar cuando uno siente que el corazón, el alma y todo está roto. Roto. Hermano, paso por el proceso de la muerte de mi madre. No fue fácil. Me encontraba con ella en ese momento. Ella y yo sola. Y fue un momento muy fuerte. Muy fuerte, porque yo decía: Señor, ¿por qué tú permitiste que fuese yo quien viviese ese momento y no mi hermana o no mi hermano? Y lo único que yo dije en ese momento, hermano, que fue un momento muy fuerte, yo me encontraba ese día en el hospital con mi hermano, el menor de los varones. Él había bajado a comprar un café, yo me había quedado en la habitación con ella. Cuando le dé el paro, yo estaba con ella. Y yo intenté, hermano, auxiliarla, pero no pude. No pude y salí corriendo y busqué al doctor. Ya se iban y los jalo por esa mano. Yo corrí descalza. El doctor me decía: ¿pero qué pasa? Y yo le decía: ven, apúrate. Yo le decía a Rafael, porque se llamaba Rafael. A mí se me olvidó decirle doctor. A mí se me olvidó decirle Cabeza, porque el apellido de Cabeza. A mí se me olvidó. Yo le decía: corre. Y lo agarré por ese brazo, hermano. Y yo corrí. Yo le dije: vente. Él entra y me dice: espérame allá afuera. Espérame allá afuera, porque allí en ese momento el Señor te estaba tratando conmigo. Cálmate. Mi hermano sube, me dice: ¿qué pasó? Yo le digo: mami se puso mal. Me dice: ¿pero qué le pasó? Yo le dije: no sé. Yo le digo: no sé, hermano, pero ya yo sabía. Ya yo sabía lo que había sucedido, porque ya cuando yo corrí a buscar a los médicos, ya estaba muerta. Y le digo que estaba muerta porque yo la toqué, porque el Señor me ayudó. Cuando el doctor abre la puerta, sale uno detrás del otro y dice: los familiares. Estaba mi hermano allí, no había llegado Omar y mi hermana, no habían llegado. El doctor Rafael me ve, yo lo veo, yo le digo: dime que no, por favor. Era un dime que no, por favor, pero mi corazón ya sabía la respuesta. Y él me dice: lo siento mucho, negrita. Y me abrazó
Y yo le dije, gracias por lo que hiciste. Tranquila. Hermano, me tocó a mí, yo soy la menor de todos, somos 5. Me tocó a mí, hermano, aguantar a mi hermano. Mi hermano es más grande que yo. Es hombre, saben que la fuerza de un hombre y una mujer no se compara. Él se desvaneció, él se lloró. Hermano, y me tocó a mí ese momento allí. Cuando llega mi esposo y mi hermana, me dice mi esposo, Yoli, ¿qué pasó? Yo le dije, mi amor, mami se murió. ¿Cómo va a ser? Yo le digo, ve, no me digas nada ahorita. No me digas nada ahorita. Déjame tranquila. Y me fui al balcón. Mi hermana me dice, Yoli, tranquila. Yo le digo, no, tranquila, hermana, yo estoy tranquila. Le digo, yo estoy tranquila. Me acerco al balcón y lo único que dije, mis únicas palabras fueron, Señor, esta ha sido tu voluntad. Solo te pido dame fuerza porque tú sabes que no es fácil. Y lo repetí una y otra vez. Allí nos dicen, bueno, ya ahorita no se puede hacer más nada. Toca es llevársela a la morgue y esperar mañana. Y yo me metí por el cuarto con mi hermana, recogimos todo, le hablamos, la tocamos. Y yo decía, Señor, gracias porque tú me permitiste verla por última vez. Tú permitiste que yo hablara con ella. Gracias. Bueno, nos vinimos, mi hermana muy pendiente de mí, porque ya sabía cómo yo me había puesto cuando la muerte de mi abuela. Y mi papá también. Y mi hermana me decía, Yoli, sé fuerte. Y yo le decía, tranquila hermana, tranquila. En ese proceso, mis tías, cuando llegamos a Caripito, me dicen, Yoli, come. Yo le decía, sí tía, yo voy a comer, déjeme reposar, yo se voy a comer, tranquila. Me metí para mi cuarto, estuve allí. Mi hermana se había quedado aquí en Maturín, esperando lo del servicio fúnebre y todo eso. Y mi papá me decía, mami, porque mi papá nos llama mami. Mami. Yo le digo, dime papi. Mami, ¿comiste? Sí, papi, yo comí. ¿Tú comiste? Sí, mami, yo comí. Y cada momento iba, mami, ¿qué estás haciendo? Mami esto, mami lo otro, mami esto. Mami, vente, siéntate aquí conmigo. Mami, vente. Cuando llega mi hermana, que llevan a mi mamá, mis tías corrieron para donde yo estaba. Yo decía, quédese tranquila, que yo estoy tranquila, quédese tranquila. Y mi tía me dice, ha sido muy fuerte. Y yo no le decía nada. Yoli, ¿tú estás bien? Yoli, si tú tienes ganas de llorar, llora, tú sabes que eso es malo. Tranquila. Déjeme a mí tranquila. Y yo estaba tranquila, hermana, porque sabía que Dios estaba conmigo y está conmigo. Y Él me estaba dando la fuerza para yo soportar ese momento. Cuando llegan las hermanas de acá, de Maturín, la hermana Nicole, la hermana Rosángel, Hanna, Gabriela, los pastores, el hermano Eri, mira, ellos fueron. Sí lloré, pero estaba calmada. Hubo un momento en que yo les digo, no me acuerdo si fue a Chane, no me acuerdo. Yo les digo, ¿quieren ir a ver al río? Y ella, Yoli, pero vamos. Y ya fueron caminando, yo me devolví a la casa, agarré un bolso, y metí pantalones, hermano, pantalón y camisa. Porque yo sabía que yo decía, ellas al ver el río se van a querer meter. Y no trajeron ropa. Hermano, metí
pasando por ese dolor y ve lo que estaba haciendo. Llegamos al río. Me dice la hermana Sol Ciré, Yoli, ¿tú te vas a bañar? Yo digo, Sol, ¿y voy a venir al río y no me voy a bañar? Claro que nos vamos a bañar. Ve, aquí un pantalón para ti, toma. Nos metimos al río. Llega la hermana Dorix y la hermana Hanna, que fueron las últimas que llegaron. Hermana, quita un pantalón, póngase y le metas al río. Nos metimos en el río, estuvimos ahí. Cuando ya veníamos subiendo, llegando a la casa, vienen los pastores. Y decía, ¿y qué va a decir? Y teníamos si llega el pastor y nos consigue aquí, ¿qué va a decir? Venimos para un entierro, entonces estamos en el río. Hermano, pero era todo lo que Dios había preparado. Era todo eso, hermano, porque yo decía, Señor, si tú lo estás permitiendo así, así va a ser. Ellas tenían tiempo, vamos a Caripito, vamos a cuadrar esto y no sé qué más. Y no, mira, no se había podido hasta ese momento. Y si el Señor así lo decidió, bueno. Estuvimos allí, compartimos, llegamos a la casa, yo me cambié, salimos. Pastora Fabiana me decía, Yoli, ¿tú estás bien? ¿Tú te sientes bien? Yo le digo, sí, yo estoy bien. Nos fuimos al cementerio, hermano. Yo no me quedé, estaba en el cementerio, pero no me quedé, saben que allá abren el hueco y el cemento y todo eso. Y yo me salí de allí y me senté por acá aparte. Viene mi papá, se sentó ahí, estábamos ahí. Y mi papá, hay un amigo que le dice, Pablo, ¿te vas? Y le dice, sí, ahorita. Pero era porque él estaba pendiente de mí. Y me dice mi papá en un momento, mami, yo me voy a ir con Ramón. ¿Tú te sientes bien? ¿Te vas? Y le preguntó a las pastoras, ¿ustedes se van a quedar con ella? Y yo no sé si ella se va con nosotros. Y él se fue. Hermano, la voluntad de Dios cuando uno la acepta, mire, no hay cosa más buena que esa, más bonita que esa, de verdad. Hermano, era un dolor fuerte, pero el Señor me daba a mí la fuerza. Y ese día del entierro, me fueron a llevar a la casa, mira, pasamos por la chocolatera. Mire, y fue como que, ya pasó. Los muertos entierran a sus muertos. ¿Cuánto? Llegué a la casa, los pastores se fueron, todos se fueron, llega el momento del silencio, de la tranquilidad, y ahora qué vamos a hacer. Mira que fulanito que... Yo le decía a mi hermana, a ver, cierra esa puerta y vamos a dormir. No, que es malo porque no sé qué. Vamos a dormir. Nosotros tenemos 21 días amaneciendo, 21 días en el hospital para que entonces vengan esta gente a sentarse aquí, que vienen de dormir de su casa, que vienen comiditos, que vienen a descansar. Y no, mija, vamos a acostarnos. Yoli, pero bueno, yo me voy a acostar. Si tú te quieres quedar y te quedas, yo me voy a acostar. Yo me acosté, dormí, gracias al Señor. El otro día nos paramos. Tenemos una tía de Río Caribe que esa con nosotros es buena, la segunda mamá. En la mañana me dice mi tía, hija, ¿sabes qué? Bien, estos días se va tu hermana, me voy yo y la casa va a quedar sola. Y yo le digo, tranquila tía, tranquila. Usted sabe muy bien que mami siempre nos decía que cuando el día que yo me muera, mire, ustedes continúen, ustedes no se vayan a aferrar en un lloro, en un luto, en una cuestión, en un nada. Y yo recordaba eso y sabía que el Señor estaba, y yo decía, bueno, Señor, ese dolor no es mío, esa tristeza no es mía. Tú la decidiste, tú me estás dando fuerza, yo voy a seguir. Sí llegan los recuerdos, hermanos, sí llegan los recuerdos, llega el momento, sí. Las músicas, cuando uno pasa por un número, yo, Señor, dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza. Y así, hermano, he podido poco a poco salir de ese proceso, aceptando la voluntad de Dios, que no es fácil,
Duele, sí duele. Mucho, muchísimo, sí duele. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Y Él se llevó a la cruz todo, 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 todo. Y Él sufrió más que nosotros. Él se entregó por amor a nosotros. Santo. Y le doy gracias al Señor por nuestras vidas, Amén. por su palabra, por la vida de nuestros pastores, por la vida de mi esposo, por mi matrimonio, por mi casa. Mira, yo digo gracias, Señor, por todo. Gracias. Gracias. Y le doy gracias porque Él me permitió pararme aquí para darle gracias a Él y dar testimonio. Porque yo estaba haciendo mi voluntad, yo no quería hacerlo. Y el Señor allí me decía, sí lo vas a hacer. Cuando el pastor Martín dijo, vas a traer a la hermana Yoli, hermano, ya yo sabía, ustedes no me van a creer, ya yo sabía lo que él iba a decir. Ya yo lo sabía. Y yo estaba tranquila. Mi esposo me decía, pero yo te veo a ti tan tranquila. Y yo le decía, es que yo le tengo nervios al micrófono. Yo le tengo nervios al micrófono. Y ve como el Señor así lo quiso. Y le doy la gloria y le doy la honra al Señor por eso, hermanos. Esta era mi palabra, mi testimonio. Y le doy gracias por escucharme. Le doy gracias al Señor por nuestra iglesia. Le doy gracias a Dios por nuestros pastores que aún nos dicen cosas y nosotros decimos, ¿saben lo que está diciendo en el cuero pelado? Hermano, pero allí está Dios. Y si nosotros los honramos y si nosotros los respetamos y si nosotros, ¿Cómo dice? y si nosotros, hermanos, hiciéramos lo que ellos nos dicen, nosotros, mira, nos evitaríamos tantas cosas por escucharlo y escuchar la voz de Dios a través de él. Gracias. Están despedidos, sus diezmos y sus ofrendas. Me pueden invitar. Yo confirmo la palabra casi en el micrófono, ¿verdad? Eso es su voluntad. Me pueden invitar a cenar. Me pueden invitar a cenar. Bueno, porque a todos los periódicos lo llevan a comer. A mí y a mi pastor. ¿Ya está cobrando la primera predica? Sí. Dios le bendiga, mis hermanos. Póngase de pie un momento allí. Y saluda a la persona que está a su lado, dele un abrazo. Dele un abrazo ahí en el nombre de Jesús. Amén. Ahora siéntese 2 minuticos. Igualito usted no va a hacer nada ahorita en su casa porque todo está oscuro. Siéntese un momento. ¿Cuánto? Siéntese un momento. ¡Ay! No se sentaron. Bien, mi hermano, el día viernes tenemos nuestra vigilia. Tenemos una programación por ahí que se la vamos a pasar por el grupo para que la vean también, ¿verdad? Ese es el día viernes. Recuerden estudiar, los que no han estudiado todavía tienen tiempo, métanse de cabeza en el libro de Tito, en la carta de Pablo a Tito, estudienla, porque el día viernes arrancamos a las 9:30, a las 9 de la noche, perdón, hasta el amanecer. Si alguien no se ha notado ahí para la sopa, con verdura, con aliño, con hueso, por ahí